Hola, muy buenas. En esta ocasión me toca explicar qué es la confusión. La confusión, de acuerdo al Código Civil de El Salvador, se comienza a describir a partir del artículo 1535 y básicamente la confusión hace referencia a cuando una persona adquiere dos obligaciones. Y lo interesante es que estas obligaciones que adquieren se contraponen mutuamente, entran en conflicto y por eso se llama confusión. Todo esto se entiende muy bien con un ejemplo. Pensemos en el caso de Juan, de Pedro y María. Pensemos en ellos tres. Juan, por así decirlo, es el acreedor. Pedro es la persona deudora y María es la fiadora. Entonces viene Pedro, le presta dinero a Juan. María es prácticamente la fiadora. Pero resulta que Juan es padre de Pedro. Entonces se realiza en el préstamo, todo bien, pero resulta que cuando pase el tiempo, lastimosamente, Juan, el que ha prestado el dinero, muere y había dejado como heredero a Pedro, a la persona que le había prestado anteriormente, a su hijo. Entonces resulta que al morir y ser el heredero, resulta que Pedro tiene, por así decirlo, dos obligaciones. Pedro se convierte en acreedor también, pero antes también era deudor. Entonces, en estas circunstancias, ¿qué hay que hacer? Pues simplemente el artículo 1535 en la parte final explica que la deuda se extingue. Y esto es lógico porque Pedro no se puede estar pagando a sí mismo una deuda. Entonces, simplemente esto lo deja muy claro que desaparece la deuda. Ahora bien, ¿qué pasa con María? María era, por así decirlo, la fiadora. ¿Qué pasa con la fianza? Pues el artículo 1536 explica que al destruirse la obligación se destruye la fianza. Ahora bien, hay ciertas circunstancias en las cuales solo se puede extinguir la fianza nada más y no la obligación. Eso lo explica siempre el artículo 1536. ¿En qué circunstancias puede pasar eso? Pues pensemos en un ejemplo también. Pensemos en Juan, en María y Pedro, pero en este caso cumplen roles distintos. En este caso, en el ejemplo que vamos a plantear, Juan le presta dinero a María. Entonces Juan siempre es el acreedor, ahora María es la deudora y Juan es el fiador. Y resulta que en este ejemplo que estamos planteando, María no es nada, no es familiar del acreedor. Y pasa lo mismo. Se muere Juan y resulta que en este caso la deuda no se puede destruir porque prácticamente no entra en confusión porque María no se convierte en acreedora, sino que el que se convierte en acreedor era Pedro. Entonces ahí sí se extingue la fianza, pero no la obligación. Entonces María ahora tiene que pagarle al hijo de Juan. Entonces, en esas circunstancias, la obligación de María, la deuda siempre se mantiene, pero la fianza desaparece. Entonces, eso es lo que explica el artículo 1536. Así que eso hace referencia a la confusión de acuerdo